Les invito, hermanos, esta mañana a continuar en la carta a los Filipenses. Hicimos una pausa el domingo pasado, hicimos un paréntesis con el estudio. Hoy continuamos y vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Y así dice la palabra de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta porción que hemos leído comienza con la expresión por tanto. ¿Sí? Eso siempre es interesante tener en cuenta, porque nos enlaza con con lo que estuvo hablando antes. En este caso, por tanto, sería como decir en consecuencia o teniendo en cuenta lo que estuvimos diciendo. Sería otra manera de decir. Así que lo que hace a lo que ahora está enseñando es lo que antes estaba diciendo, ¿verdad? Que resumidamente ya estuvimos considerando esto en domingos pasados. Es la orden de comportarse como es digno del Evangelio, siendo eso indicio o indicador visible de nuestra salvación, la salvación que el Señor ha obrado en sus hijos. Los que han sido salvos, los que son salvos por la gracia de Dios en Cristo, tienen que comportarse, son llamados a comportarse como es digno del Evangelio, ¿sí? No como antes, no como los otros gentiles que no conocen a Dios, o como lo que éramos antes, porque dice que muchos de nosotros éramos diversos géneros de pecador, pero todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora hemos sido salvos, entonces por tanto tenemos que comportarnos como es digno del Evangelio. Somos en consecuencia llamados a, voy a decir una palabra con la que suelo ser bastante cuidadoso, pero dice aquí, haya pues el mismo sentir, dice sentir, que hubo también en Cristo Jesús. Los hijos de Dios somos llamados a sentir y obrar como miembros de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Como parte del cuerpo de Cristo, como miembros de Cristo. Es decir, Cristo es el que debe ser exaltado, tiene que ser visto en las actitudes, en el trato mutuo
porque de eso habla aquí, ¿sí? Del trato mutuo, que no haya, dice, contiendas, vanagloria. Trátense así, estímense así, de esta manera, dice. Así que, como ya en otras partes el mismo Señor Jesús decía, la gente tiene que glorificar a Dios al ver cómo ustedes se aman. Visto en las actitudes, en el trato mutuo, en los sentimientos de los creyentes unos por otros. Naturalmente, el ser humano es distinto a esto, ¿sí? Es distinto a esto. Nada de eso de estimar a cada uno a los demás como superiores a él mismo, de no atiendan solamente en sus cosas, ocúpense también de las de los hermanos. Y eso no es propio del ser natural, eso no es propio del mundo, al contrario. La vida nos hace entrar en una pelea, en una contienda de todos contra todos. Y cuanto más desarrollo hay, parece que esto es más pronunciado. Hay países, no voy a decir el nombre de ningún país, pero a ustedes puede que les venga a la mente, en donde la competencia por la superación personal, por los logros personales, es tal que cuando los jóvenes o los adolescentes no alcanzan esos niveles, entonces entre ellos crece la tasa de suicidios y cosas como esa, ¿sí? Porque no alcanzan las expectativas que se tienen sobre ellos. Y a eso es lo que nos lleva la vida, ¿sí? Nosotros mismos, en un medio a lo mejor que no es, o sea, que claramente no es desarrollado así como eso que a lo que yo estoy haciendo mención o referencia, incluso en un medio como el nuestro, y yo mismo suelo decir eso, tengo que reconocer, ¿verdad? Yo suelo decir acá en un medio como este, tan término medio, ¿verdad? Por no decir otra palabra que suena un poco más fea, ¿verdad? Pero que tiene que ver con lo medio también, ¿verdad? Con lo del nivel medio. El que se prepara un poco, el que se esfuerza un poco más nomás que los demás, sobresale. ¿Sí? Así es, o sea, no cuesta demasiado sobresalir, hacerse destacado. Y procuramos eso. ¿Sí? Pero en la iglesia, el Señor nos llama a vivir en otro espíritu. No con ese espíritu del mundo en el que si nos preocupamos por lo demás es en la medida que son funcionales a nuestros proyectos nomás, ¿verdad? Pero en la iglesia el Espíritu de Dios nos dice, como dice en Isaías 55:8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. En la iglesia somos nuevas criaturas, dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Y en Gálatas 2:20 dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Subrayo esto, Cristo vive en mí. Tiene también que ver con lo de somos miembros de Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Cristo está en nosotros. Y eso hace que las virtudes de Cristo estén en nosotros, estén en el cuerpo de Cristo que es la iglesia y en sus miembros. En 1 Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo es que tenemos la mente de Cristo? ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, la mente sería la manera de pensar. ¿Sí? La manera de pensar.
de Cristo. ¿Cómo tenemos nosotros la manera de pensar de Cristo? ¿Cómo tiene la iglesia y cómo tiene el creyente la manera de pensar de Cristo? Tenemos la manera de pensar revelada de Cristo, ¿sí? Su palabra. Si su palabra mora en abundancia en nosotros, si nosotros permanecemos en su palabra, esa es la mente de Cristo, hermanos. Y en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, de hecho, se pronuncia, se anuncia, se proclama lo que está en la mente de Cristo. Así que nosotros, hermanos, tenemos las virtudes, tenemos la manera de hacer esto. Dios nos ha provisto como para que seamos obedientes en esto que aquí dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sí? Y aquí va a explicar un poco más detalladamente cómo es ese sentir. Estas cosas están en Cristo, que vive en nosotros por su Espíritu Santo. Y aquí decía así, podemos leer y pensar, bueno, si es que están estas cosas, o sea, si es que no están, entonces no es esa la manera de entender. Cuando dice, si hay algún consuelo de amor, algún afecto entrañable, alguna consolación, lo que está queriendo decir es, teniendo en cuenta que hay, porque hay, ¿verdad? Nosotros sabemos que en Cristo hay consolación, hay consuelo de amor, hay afecto entrañable, hay comunión del Espíritu, hay misericordia, todo eso hay en Cristo. Y si eso hay en Cristo, esa es la manera de decirlo, si eso hay en Cristo, entonces eso también tiene que haber en nosotros. Esa es la manera de leer ese, si hay en Cristo algún, ¿verdad? No es como para decir después, y si no hay, entonces no pasa nada, sino que es así. Si estas cosas hay en Cristo, estas cosas tienen que haber en ustedes. Eso es lo que está enseñando. Es decir, que nosotros tenemos que echar mano de estas cosas que están en Cristo, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros teniendo la mente de Cristo, tenemos que echar mano de estas cosas, consolarnos unos a otros en amor, amarnos entrañablemente, ser misericordiosos unos con otros, nada de contiendas, de vanaglorias en la casa del Señor, sino todo lo contrario, seamos humildes, así como nuestro Señor es humilde, se humilló a sí mismo. Ese es el sentido de la humildad de Cristo. En este pasaje inspirado tenemos una excelente descripción de la humildad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y haya pues este sentir en nosotros, el cual hubo en Cristo Jesús. Jesucristo hecho visible entre los hombres cuando puso su tabernáculo entre nosotros. Dice en el Evangelio de Juan, y aquel verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice. Ahí realmente la palabra podría ser traducida, puso su tabernáculo entre nosotros, porque el tabernáculo pues, era una cuestión así, parecería ser provisoria, no permanente. Una carpa, ¿verdad? Una tienda. Cuando había que mudarse, se mudaba. Y así el Señor estuvo por un tiempo entre nosotros y después volvió a la gloria que tenía con el Padre desde antes. Y cuando Él puso su tabernáculo entre los hombres, Él ya existía, Él ya era, por eso dice, siendo en forma de Dios. Él existía en forma de Dios, pero no consideró el hecho de ser igual a Dios, dice. Tenía la forma de Dios, siendo o existiendo en forma de Dios. No forma física, no forma visible, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y Él
y le preparó un cuerpo a su hijo. ¿Sí? Dios le preparó un cuerpo. Pero sí su forma en cuanto a sus atributos, sus características, todo eso tiene el Hijo, tiene Jesucristo. A fin de que Él sea glorificado y honrado en su iglesia, nosotros tenemos que entender esto. En el Antiguo Testamento encontramos expresiones que nos dicen que Dios dice de sí mismo que no hay nadie como Él. Y sus profetas también dicen, no hay nadie como Dios, no hay nadie como Jehová. Voy a tomar dos ejemplos nomás de los muchos lugares donde la palabra de Dios dice eso. En Jeremías capítulo 10, versículo 6. ¿Por qué esto? Porque eso nos ayuda a entender, a clarificar en nuestra mente quién es Jesucristo. Porque así tenemos que honrarle. Jesús dijo, el que honra al Hijo, honra también al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre. ¿Sí? ¿Quién es Jesucristo? Porque en Jeremías 10:6, uno de los ejemplos que vamos a tomar, dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Así dice, ¿verdad? ¿Sí? No hay semejante a ti, dice, oh Jehová. En segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 22, vamos a tomar el otro ejemplo. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, dice en el versículo 22, dice el rey David, inspirado y figura de Cristo también. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Sí? No hay como tú. Eso es lo que enseñó siempre, reveló siempre Dios a su pueblo. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. ¿Sí? Así es. Y en Isaías, yo Jehová, mi gloria no daré a otro, dice. Y así, la palabra de Dios nos muestra que no hay como el Señor, no hay como Dios, no hay como Yahvé, o como Jehová. Esa palabra, ese nombre realmente, no sé cómo se habrá pronunciado. Los hombres nos peleamos muchas veces por cómo tiene que pronunciarse, ¿verdad? En la escritura hebrea figuraba el tetragramatón nomás, ¿verdad? Las 4 letras. Aunque el Señor le dijo su nombre a Moisés, pero ellos tenían mucho celo y no querían escribir y no querían pronunciar, ¿verdad? Pero tiene un nombre y nosotros decimos Jehová o decimos Yahvé, o algunos dicen de alguna forma más difícil, pero tiene un nombre, nuestro Dios, y no hay semejante a Él. Un día vamos a conocerle y llamarle por ese nombre nuevo, que es el nombre de Jesucristo, ¿sí? En los cielos. Dios va a ser uno y uno su nombre, ¿sí? Y aquí ya sabemos que va a ser el nombre de Cristo, porque acá leímos hace un momento que después de su humillación, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y Dios dice que no hay nadie como Cristo. Y leemos, sin embargo, que Jesucristo existía
en forma de Dios, y que siendo igual a Dios, no estimó eso como cosa a que aferrarse. ¿Por qué? ¿Y por qué Él es igual a Dios y no hay igual a Dios? Porque Él es Dios, ¿sí? Porque Él es el Dios eterno, el Dios único, el verdadero Dios. Les invito a ir a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Ahí vamos a leer algunos versículos. ¿De qué está hablando aquí? De que Jesús es superior a todo lo creado, específicamente a los ángeles. Dice en Hebreos capítulo 1, en los primeros versículos, versículo 1 hasta el 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Eso se puede subrayar. Subrayar. El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esa es una cita del Antiguo Testamento, del Deuteronomio. Y también una cita del Antiguo Testamento, del Salmo 104, dice, ciertamente, dice, de sus ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y eso dice del Hijo. Versículo 10 dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿De quién? De las manos de Cristo, de las manos de Jesucristo, de las manos del Hijo de Dios. Al final del versículo 12 dice, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Claramente la palabra de Dios nos revela a Jesucristo como el eterno Dios. Y siendo así, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, porque es Dios, el Dios único y verdadero, uno con el Padre, no hizo uso de sus atribuciones de Dios cuando vino en forma de hombre a rescatarnos. Dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Siendo el Dios eterno, se menoscabó, se denigró, porque es de denigrarse. Esto que acá dice, se despojó, significa también eso, denigrarse, rebajarse a sí mismo. Nosotros no queremos rebajarnos, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, naturalmente el ser humano no quiere rebajarse. Bueno, en la iglesia dice que tiene que haber ese sentir. En lugar de exaltarnos, nosotros tenemos que rebajarnos. Yo me acuerdo cuando en una ocasión, yo no quiero ponerme como ejemplo, solamente la situación intrascendente se puede decir, ¿verdad? Pero en una ocasión alguien me vio barriendo ahí en la vereda y me dice en guaraní, ¿verdad? Pero voy a decir en español, ¿cómo vos vas a estar barriendo ahí? Ese no es tu trabajo, tenés que darle a otro que haga eso, ¿verdad? Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo hacer eso? ¿Sí? ¿Cuál es la...? No sé, nosotros queremos muy fácilmente hacernos y decir cosas como, no, a mí me tienen que dar mi lugar, ¿verdad? ¿Sí? No, pero el Señor
se anonadó a sí mismo, ¿verdad? Se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo. Y ese es el sentir que dice la palabra del Señor. Y se humilló, se hizo siervo, se rebajó, se hizo siervo obediente hasta la tremenda humillación de la cruz, en donde a él, antes de colgarle en la cruz, ya le humillaron hasta lo sumo, durante su ministerio también, ¿verdad? Pero ahí en su pasión y muerte, todo el maltrato al que él mismo se sometió, ¿sí? Siendo abofeteado por las sucias manos de los soldados, del siervo del sumo sacerdote, de esto y de aquel, que se burlaban de él, y después siendo despojado de todas sus vestiduras y colgado desnudo en aquella cruz, ¿sí? ¿Qué más humillación que esa para el Dios eterno, el Hijo de Dios? Escuchando los improperios, a otros salvó, que se salve a sí mismo. No reclamó sus derechos, no pidió un trato más decoroso, ¿sí? Ustedes ya están exagerando, él no dijo eso, ¿no? Ese es el ejemplo que acá nos llama a imitar. Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y dos pasajes más en cuanto a esto, en Efesios 4:32. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. San Juan, capítulo 13, versículo 13. Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Versículo 15. San Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y esa es la manera, esa es la forma de convivir los hermanos, sirviéndonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, estimándonos unos a otros. Nada de contiendas, nada de vanagloria, nada de reclamar nuestros derechos, nuestro lugar. Comunión de espíritu, unánimes, aún con nuestras diferencias de carácter, todos predispuestos al servicio del Señor y a servirnos unos a otros. Jesús nunca dijo algo como, la mandada, ¿verdad? Yo soy aquí el que mando, ¿sí? A mí me tienen que hacer caso porque yo soy el maestro. No. Jesús nunca dijo algo como, bueno, si no me van a dar mi lugar, yo me voy nomás, ¿sí? Y nosotros decimos, ¿sí? El ser humano dice. Yo ya escuché, no estoy hablando de algo reciente, pero escuché hace algunos años atrás a un hombre que había estado en una iglesia tiempo atrás y después volvió a ese lugar. No es que a mí me contaron, yo escuché, yo estaba ahí en el círculo en el que se estaba dando la conversación. Después volvió porque era el aniversario o algún evento especial, ¿verdad? Y le dijo a alguien, y después, hermano fulano, ¿vos no querés volver aquí a reunirte con nosotros? Y este hombre le dijo, voy a volver si me van a dar mi lugar. Sí. Yo no sé, podría imaginarme, pero no sé qué habrá pensado él cuando dijo mi lugar. ¿Cuál será el lugar que él reclamaba para sí, ¿verdad? Hermanos, nuestro lugar es el lugar del siervo. ¿Sí? Ese es el lugar de un creyente, el lugar del siervo, no es el lugar del dignatario,
no es el lugar del que tiene que subirse en un estrado, no es el lugar de que tiene que sentarse a esperar que los otros le sirvan, ¿sí? Nuestro lugar es el lugar del siervo, hermanos. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Lo último que leímos decía, y en Filipenses dice que Dios le exaltó. Dios le exaltó. A su tiempo Dios le exaltó. Y le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. También nos invita la palabra de Dios a humillarnos delante del Señor y Él va a exaltarnos. No es que nosotros tenemos que exaltarnos a nosotros mismos. Creemos nosotros, hermanos, que el Señor ensalza a los humildes, que cualquiera que se humille será ensalzado. Si creemos esto, hermanos, vivamos la comunión en el Espíritu y el amarnos unos a otros como Él nos amó. Y ahora yo les invito a, teniendo presente esto, a participar del memorial de la Cena del Señor.